Mi madre robó $199,000 de mi hija para la boda de mi hermana. Gracias por financiarla, río sin invitarme. Sonreí en silencio. Poco después, mi padre me llamó llorando al descubrirlo. Mi nombre es Elena y pensé que lo había hecho todo bien. Durante 18 años, cada turno extra, cada vacación cancelada, cada par de zapatillas gastadas fueron a parar a un solo lugar, el fondo universitario para mi hija, Mía, $199,000. Ese número era mi trofeo privado, la prueba de que había superado las probabilidades como madre soltera. Entonces, una mañana, abrí mi aplicación bancaria y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi cuenta de ahorros conjunta, la que ingenuamente había mantenido con mi madre por seguridad desde que tenía 19 años, mostraba un saldo de exactamente cero. Una sola transacción, $199,000 retirados por un usuario autorizado. El nombre era el de ella, mi mamá. Conduje hasta su casa con las manos temblando sobre el volante, repasando cada sacrificio que había hecho por ese dinero. Cuando la confronté, mi voz era baja y mortalmente tranquila. ¿Dónde está el fondo universitario de Mía? Ella no se inmutó. De hecho, se rió. Gracias por financiar la boda de tu hermana, dijo como si fuera una broma, como si no acabara de reducir a cenizas el futuro de mi hija. Luego añadió, casi con indiferencia, y no, Elena, no estás invitada. Es un evento familiar pequeño. ¿Entiendes? Sonreí, pero sentí que mi cara podría romperse. Claro, susurré. Entiendo perfectamente. Momentos después, mientras caminaba de regreso a mi coche, mi teléfono vibró. El nombre de mi padre iluminó la pantalla. Cuando contesté, todo lo que oí fue su voz quebrándose al otro lado. Estaba llorando. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Se trataba de todo lo que mi familia había estado ocultando durante años. Quédate hasta el final de esta historia. Y no olvides seguir y suscribirte porque esta venganza familiar está a punto de exponer secretos que mi madre nunca pensó que verían la luz del día. Me senté en mi coche frente a la casa de mi madre, mirando el volante mientras mi papá sollozaba al teléfono. Nunca lo había oído así. Elena, no sabía que de verdad lo había hecho, dijo con voz ahogada. Me dijo que estaba reasignando algunos fondos familiares, pero nunca pensé que se refería a tus ahorros, cariño. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído. Apreté tanto la mandíbula que me dolía. Papá, era el fondo universitario de mi hija. Cada dólar que puse en esa cuenta era para Mía. Tú lo sabías. Hubo una pausa, solo el sonido de su respiración irregular. Tu madre dijo que la cuenta seguía siendo conjunta, murmuró. Dijo que no la estabas usando, que ayudaríamos a Isabel a tener la boda de sus sueños y luego resolveríamos las cosas. Pensé que quería decir que lo devolvería de alguna manera. Sus palabras se retorcían en mi pecho como un cuchillo. Esto no era solo una traición. Era premeditado. Papá, ¿tú autorizaste esto?, pregunté en voz baja. Otra pausa. No firmé nada, dijo, sonando más insignificante que nunca. Tu mamá se encargó. Siempre lo hace. Debería haber hecho más preguntas. Lo siento mucho, Elena. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en el asiento. Mi madre había abierto esa cuenta conmigo cuando yo tenía 19 años, justo después de que naciera Mía. Pon mi nombre también, había dicho entonces. Si te pasa algo, puedo proteger el dinero de Mía. Yo era joven, estaba agotada y agradecida. Nunca pensé que la persona en la que confiaba para proteger el dinero sería quien lo robara. Mientras crecía, el dinero era la religión de mi madre. Creció en la pobreza, recordándonos siempre cómo había tenido que luchar por cada dólar. Pero en algún punto, su miedo a la pobreza se deformó en una obsesión por el control. El dinero no era seguridad para ella. Era poder. Ella decidía quién recibía ayuda y quién permanecía desesperado. Había visto cómo rescataba a mi hermana menor, Isabel, más veces de las que podía contar. Pagando tarjetas de crédito, ayudando con el alquiler, siempre con la misma excusa: Isabel solo necesita un pequeño empujón. Es la pequeña de la casa. ¿Y yo? Yo recibía sermones sobre valerme por mí misma.
Y lo hice. Trabajaba de noche en el hospital, y por las mañanas en un pequeño café cuando Mia era pequeña. Mientras mi madre compraba bolsos de diseñador en oferta, yo calculaba cuántos libros de texto podía permitirme ese mes. Así que, cuando me di cuenta de que había usado la laguna de la cuenta conjunta para despojar a mi hija de casi $200,000 de su futuro y canalizarlos a una boda a la que ni siquiera estaba invitada, algo dentro de mí se rompió. Papá, dije lentamente, ¿sabías que nunca planeó invitarnos a Mia ni a mí? Su silencio respondió a esa pregunta mejor que las palabras. Finalmente, susurró, dijo que sería incómodo contigo allí. ¿Qué harías que todo se tratara de ti? Pero, Elena, robar el dinero. Eso es ir demasiado lejos. Demasiado lejos. Como si hubiera una línea que ella hubiera respetado antes de esto. Voy a arreglar esto, le dije, con la voz firme ahora. No sé cómo todavía, pero no voy a dejar que se salga con la suya. No esta vez. Después de colgar, me quedé en esa entrada durante mucho tiempo, observando cómo las cortinas de su ventana delantera se movían, como si todavía me estuviera espiando, todavía tratando de decidir si yo era una amenaza que necesitaba neutralizar o un problema que podía ignorar. Por primera vez, miré mi vida y vi un patrón que había estado demasiado cansada para nombrar. Cada vez que empezaba a construir algo propio, ella encontraba la manera de llevarse el crédito, tomar el control o quitármelo por completo. No esta vez. Mia tenía 18 años. Había llorado de alegría cuando vio los costos universitarios proyectados y se dio cuenta de que realmente podíamos pagarlo. Como se suponía que iba a mirarla a los ojos y decirle que su abuela había apostado su futuro en flores, catering y un vestido blanco. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y una libreta, anotando todo lo que sabía sobre la cuenta. Cada fecha, cada depósito, cada estado de cuenta. Subrayé un hecho una y otra vez, la cuenta había sido creada para la educación de Mia. Tenía los correos electrónicos, el rastro documental. Mi madre podría tener el dinero ahora, pero yo tenía algo que ella nunca había considerado, pruebas. Y por primera vez, empecé a pensar no como una hija asustada, sino como una mujer preparándose para la guerra. Si estuvieras en mi lugar, ¿confrontarías a tu madre de nuevo o irías directamente a un abogado? A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo en piloto automático, mi cuerpo moviéndose por inercia en el hospital mientras mi mente repasaba cada conversación que había tenido con mi madre sobre las obligaciones familiares. Entre pacientes, me sorprendía mirando el reloj, contando los minutos hasta poder hablar con la única persona que nunca me había hecho sentir pequeña, Mateo. Mateo no era el padre de Mia, pero había entrado en nuestras vidas como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Él sabía lo de la cuenta conjunta. Sabía cuánto tiempo había estado ahorrando. Cuando entró en mi cocina esa noche con bolsas de comida para llevar y una mirada preocupada, ni siquiera intenté hacérmela fuerte. Se lo conté todo. La risa de mi madre. Su displicente gracias por financiar la boda de tu hermana. La llamada llorosa de mi padre. Mateo se sentó en silencio mientras yo hablaba, con las manos juntas y la mandíbula tensa. Cuando terminé, exhaló lentamente. Vale, dijo. Esto es malo, pero no es una causa perdida. Solté una risa amarga. Se lo llevó todo, Mateo. ¿Cómo no va a ser una causa perdida? Golpeó la mesa entre nosotros. ¿Por qué no metiste el dinero en una caja bajo su cama? ¿Tienes registros? ¿Tienes pruebas de que estaba destinado a ser un fondo universitario para Mia? Eso importa. Tenía razón. Había guardado cada estado de cuenta, cada confirmación por correo electrónico cuando transfería dinero a esa cuenta. En ese momento, era solo mi forma de llevar un control. Ahora, era un rastro de pruebas. Paso 1, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante. Organizamos tu documentación. Paso 2, hablamos con el banco. Paso 3, hablamos con un abogado. Parpadeé. ¿Un abogado? ¿Crees que esto es un caso legal? Me lanzó una mirada. Elena, ella tomó $199,000 de una cuenta conjunta que tú financiaste casi en su totalidad con un propósito claramente documentado, la educación de tu hija. Lo usó sin tu consentimiento para financiar la boda de otra persona. Como mínimo,
es algo que la ley tomará en serio. En el peor de los casos para ella, es fraude. La palabra fraude quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi madre, a quien le encantaba presumir de su reputación y respetabilidad en la iglesia y en la comunidad, siendo investigada por fraude. No podía negar la pequeña y viciosa chispa de satisfacción que se encendió en mi pecho. Aún así, una parte de mí dudaba. «Es mi mamá», susurré. «¿Realmente quiero llevarla a los tribunales?» La mirada de Mateo se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. «Dejó de ser solo tu mamá cuando robó el futuro de tu hija. Si no pones un límite ahora, ¿qué más sentirá que tiene derecho a tomar?» Esa noche, extendimos mis documentos sobre la mesa del comedor. Viejos estados de cuenta que se remontaban a cuando Mía usaba pañales. Notas con mi letra marcando depósitos adicionales, turno de horas extras, bono de Navidad, devolución de impuestos. Cada dólar tenía una historia. Cada historia terminaba en el mismo lugar, la cara sonriente de mi madre, agradeciéndome por pagar una boda de la que estaba excluida. Abrí de nuevo el portal de la banca online y miré los detalles de la transacción. El retiro se había procesado en la sucursal donde mi madre conocía a todos los cajeros por su nombre. Probablemente entró sonriendo, contando alguna historia encantadora sobre cómo ayudaba a su hija con dificultades a administrar sus finanzas. La idea me revolvió el estómago. ¿Crees que actuó sola?, le pregunté a Mateo. ¿O crees que Isabel y Javier lo saben? Él lo consideró. Mi suposición es que Isabel sabe que el dinero vino de ti de alguna manera vaga, pero tu mamá probablemente lo planteó como Elena está ayudando a pagar la boda. Se lo debe a la familia. En cuanto a Javier, si es listo y está tan involucrado en las finanzas como has dicho, podría saber más de lo que aparenta. Tragué saliva. Javier trabajaba en finanzas. Si había ayudado a mi madre a mover el dinero, eso habría un ángulo completamente nuevo. Así que me enfrento a mi propia madre y a un futuro yerno que sabe cómo ocultar dinero, murmuré. Perfecto. O replicó Mateo, te enfrentas a dos personas que creen que eres demasiado blanda para luchar. Ese es su error. Antes de dormir, le envié un mensaje a mi padre. Papá, necesito que me cuentes todo lo que mamá dijo sobre esa cuenta. Fechas, frases, cualquier cosa. Esto es serio. Respondió con una sola frase, decidas lo que decidas, te apoyaré esta vez. Esta vez. La implicación me dolió. Todas las veces que no me había apoyado. Todas las veces que había elegido el silencio porque era más fácil que confrontar a la mujer con la que vivía. Pero me aferré a esa pequeña promesa. Necesitaba aliados, incluso si eran imperfectos. Mientras yacía en la cama junto a una Mía dormida, observando su rostro pacífico, un nuevo tipo de ira se instaló en mis huesos. No la rabia salvaje y frenética de antes, sino algo más agudo, más frío, calculado. Mi madre pensaba que había ganado. Pensaba que yo gritaría, lloraría y luego, con el tiempo, seguiría adelante porque la familia es más importante que el dinero. No tenía ni idea de que esta vez me aseguraría de que sus acciones tuvieran consecuencias de las que no podría librarse con su encanto. Si alguien a quien amas robara todo lo que has construido para tu hijo, ¿seguirías preocupándote por proteger su reputación? 2 días después, me tomé un día personal en el hospital y entré en el banco que había mantenido mis ahorros como rehenes durante casi 2 décadas. Mateo vino conmigo, sin decir mucho, solo una presencia constante a mi lado. El vestíbulo olía a madera pulida y tinta de impresora, como cualquier otro banco en el que hubiera estado. Pero hoy, el aire se sentía más pesado. Cuando nos sentamos con el gerente de la sucursal, puse mi carpeta de documentos sobre su escritorio. Esta cuenta se abrió hace 18 años, comencé, con la voz firme. A mi nombre y al de mi madre. Se creó con un único propósito, financiar la educación universitaria de mi hija. Yo contribuí con casi todo el dinero que ve aquí. Deslicé un estado de cuenta resaltado sobre el escritorio que mostraba el saldo final antes del retiro. La semana pasada, mi madre retiró la cantidad total sin mi conocimiento ni consentimiento. El gerente se ajustó las gafas, escaneando los papeles. Legalmente, dijo con cuidado, una cuenta conjunta otorga a ambas partes el derecho de retirar fondos. Asentí. Esperaba ese discurso. Entiendo eso, repliqué.
Pero quiero que quede constancia de que esto se hizo en contra de la intención y el entendimiento de la persona que financió la cuenta. Quiero cada detalle de ese retiro, quién lo aprobó, qué identificación se mostró, qué se dijo en el mostrador. Dudó, luego inició sesión en su sistema. Después de unos minutos, imprimió un informe y me lo entregó. El retiro fue realizado en persona por Carla, dijo. Presentó su identificación y firmó el formulario. Se procesó como una transacción legítima. No me sorprendió. Mi madre sabía cómo seguir las reglas lo suficiente como para evitar sospechas. ¿Puede al menos proporcionar una declaración notariada que resuma esto?, pregunté. Que ella retiró los fondos de una cuenta conjunta financiada por mí. El gerente nos miró a Mateo y a mí, luego asintió. Sí, puedo hacer eso. Mientras preparaba el documento, Mateo apretó mi mano bajo la mesa. Todavía no era justicia, pero era una pieza del rompecabezas. Esa tarde, nos reunimos con una abogada recomendada por uno de los compañeros de trabajo de Mateo. Se llamaba Sandra y tenía la mirada tranquila y aguda de alguien que había visto todo tipo de desastres familiares. Después de escuchar mi historia y hojear mis pruebas, se reclinó en su silla. Legalmente, su madre tenía derecho a acceder a los fondos, dijo. Mi corazón se hundió. Luego continuó, pero eso no significa que esté a salvo de las consecuencias. La clave aquí es la intención y la documentación. Usted tiene correos electrónicos donde se refiere explícitamente a esta cuenta como el fondo universitario de su hija. Tiene pruebas de que usted es la principal contribuyente. Si podemos demostrar que su madre tergiversó la razón para acceder a los fondos o los usó de una manera que constituye un enriquecimiento injusto, podría tener un caso civil sólido. ¿Civil, no penal?, pregunté. Golpeó su bolígrafo pensativamente. En esta etapa, parece más civil. Buscando la restitución, potencialmente daños y perjuicios. Sin embargo, si hay evidencia de que mintió al personal del banco, falsificó algo o se confabuló con alguien, digamos el prometido de su hermana, para ocultar el origen de los fondos, podría rozar el territorio penal. Eso dependería de las autoridades. La idea de que mi madre enfrentara cargos penales me dejó un sabor amargo en la boca. No sabía si la quería esposada. Solo quería recuperar el futuro de Mía. ¿Y la boda?, pregunté. Es en unas pocas semanas. Usó el dinero para pagarla. Los ojos de Sandra se agudizaron. Bien. Eso nos da una ventaja. Si podemos probar que los proveedores de la boda fueron pagados con esos fondos, establecemos una línea directa desde sus ahorros hasta su evento. A los jueces no les gusta ver a alguien derrochando dinero que no es suyo en lujos. En el camino a casa, Mateo y yo nos sentamos en un silencio pensativo. Finalmente, dijo, sabes, si Javier está involucrado en el seguimiento de las finanzas para la boda, puede que no necesitemos adivinar. Podríamos conseguir facturas, transferencias, incluso correos electrónicos que los vinculen a él y a tu madre en esto. ¿Cómo?, pregunté. Él nunca los entregará sin más. Mateo se encogió de hombros. Quizás no voluntariamente, pero la gente habla. Los proveedores hablan. ¿Y tu padre? Podría saber más de lo que cree. Esa noche, volví a llamar a mi padre. Esta vez, hice preguntas específicas. ¿Cuándo había empezado mi madre a hablar de ayudar con la boda? ¿Mencionó cantidades? ¿Había dicho alguna vez de dónde venía el dinero en términos exactos? Dudó más de una vez, claramente dividido entre la lealtad y la culpa. Dijo que en realidad no estabas usando la cuenta, admitió finalmente. Dijo, eres demasiado práctica como para que te importe ayudar a tu hermana. No paraba de decir, Elena encontrará alguna solución para Mía. Siempre lo hace. Mi pecho ardía. Mi madre había convertido mi fiabilidad en un arma contra mí. Contaba con que yo sería la responsable, la que encontraría una solución sin importar el caos que ella desatara. Después de colgar, fui a la habitación de Mía. Estaba sentada en su escritorio, navegando por sitios web de universidades. Me apoyé en el marco de la puerta, de repente insegura de cómo decírselo. Hola, cariño, dije en voz baja. ¿Podemos hablar? Se dio la vuelta, con los ojos brillantes. ¿Recibiste las estimaciones de ayuda financiera de la estatal?
Estaba mirando las opciones de dormitorios. Son diminutos, pero algo monos. Las palabras se me atascaron en la garganta. Me senté en el borde de su cama. Mía, ha pasado algo con tu fondo para la universidad. Le conté la verdad, cada detalle horrible. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo. La abuela se lo llevó, susurró. ¿Todo? Asentí, sintiendo que mis propios ojos picaban. Estoy luchando para recuperarlo. He hablado con el banco, con una abogada, con tu abuelo. No me voy a rendir. Pero no quería que soñaras con campus y dormitorios sin saber a qué nos enfrentamos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no gritó. No lanzó nada. Solo dijo con una voz pequeña y temblorosa, sabía que quería más a tía Isabel. Solo que no pensé que vendería mi futuro por una fiesta. Esa frase rompió algo en mí que mi madre nunca podría arreglar. Esa noche, Mía se durmió con su portátil todavía abierto en una foto del campus que siempre había deseado. Lo cerré suavemente y volví a la mesa donde yacían mis documentos. Mi madre había tomado una decisión. Ahora yo tomaría la mía. Si fueras Mía, ¿volverías a confiar en tu abuela después de algo así? Las semanas previas a la boda de Isabel se sintieron como vivir en una olla a presión. Dondequiera que miraba redes sociales, chats de grupo de la familia extendida, incluso conversaciones al azar en el supermercado, alguien hablaba del gran día. Fotos de arreglos florales, adelantos del lugar y pruebas de vestidos flotaban en mis redes como confeti. Bloqueé los chats de grupo, silencié a la mitad de mis contactos, pero la boda seguía filtrándose en mi vida como humo bajo una puerta. Mi madre no se puso en contacto. Tampoco Isabel. El silencio de su lado era casi más fuerte que los chismes que oía de todos los demás. Mi padre, sin embargo, llamaba más a menudo. A veces solo para saber cómo estaba Mía, a veces para preguntar torpemente cómo iban las cosas con esa abogada. La culpa en su voz era constante. Una noche, se le escapó algo que me paró el corazón. Tu mamá se jactaba ante uno de los parientes, dijo en voz baja. Dijo algo como, al menos la boda está totalmente cubierta. Puede que mis hijas no siempre sean agradecidas, pero algún día me lo agradecerán. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Dijo cómo estaba cubierta? Suspiró. Dijo, los ahorros de Elena estaban ahí sin hacer nada. Mejor usarlos para algo bonito que dejarlos acumular polvo. Lo dijo como si te estuviera haciendo un favor. Algo bonito. Mis dientes rechinaron. La educación de mi hija reducida a centros de mesa y un DJ. Con la guía de Sandra, nos enfocamos en construir una cadena clara entre el dinero robado y la boda. Mateo me ayudó a compilar una hoja de cálculo rastreando cada pago grande que mi madre había hecho en los meses previos al retiro. El patrón era obvio, grandes transferencias a proveedores, a menudo solo días después de los depósitos de mis cheques de pago. Cuando Sandra vio la hoja de cálculo, sus cejas se arquearon. A los jueces les encantan los patrones, dijo. Y realmente les encantan las líneas de tiempo claras. Esto es bueno. También empezamos a contactar discretamente a los proveedores. Me hice pasar por un familiar que ayudaba a coordinar las finanzas y pedí duplicados de las facturas para mis registros. Te sorprenderías de lo rápido que la gente te envía por correo electrónico información sensible si suenas lo suficientemente estresada y educada. Un florista incluso me reenvió una cadena de mensajes entre mi madre e Isabel donde mi madre escribía, no te preocupes por el costo, cariño. La reserva universitaria de tu hermana por fin sirve para algo divertido. Ese correo electrónico se convirtió en la prueba A. Mientras tanto, Mía se volvió más callada. Mantenía sus notas altas, seguía yendo a la escuela, seguía trabajando en su empleo de medio tiempo, pero evitaba cualquier conversación que involucrara el futuro. Una noche, la encontré borrando boletines universitarios de su bandeja de entrada sin leer. Oye, dije en voz baja. ¿Por qué haces eso? Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. ¿Qué sentido tiene, mamá? No podemos pagarlo. Simplemente iré a un colegio comunitario y lo resolveré más tarde. Mi corazón se retorció. Mía, estamos luchando contra esto.
E incluso si ocurre lo peor y no recuperamos cada dólar, no vas a renunciar a tus sueños porque tu abuela tomó una decisión egoísta. Me miró, con los ojos rojos. Pero ¿y si perdemos?, susurró. ¿Y si ella se sale con la suya y soy yo quien paga? No tenía una respuesta fácil. Así que le dije la única verdad que podía ofrecerle. Si perdemos, todavía me tendrás a mí. Todavía tendrás a Mateo. Todavía tendrás tu propia fuerza. Encontraremos otra manera. Pero si no luchamos en absoluto, ella definitivamente se sale con la suya. Y me niego a enseñarte que está bien que la gente te robe solo porque comparten tu apellido. Por esa época, empezó a correr el rumor en la familia de que Belena está armando un escándalo por dinero. Una tía me envió un mensaje de texto: ¿es verdad que estás tratando de demandar a tu propia madre?, con un emoji de sorpresa. Respondí: es verdad. Vació el fondo universitario de mi hija para una boda. Estoy tratando de arreglar eso. No respondió, pero un primo sí lo hizo. Bien, escribió. Alguien tenía que plantarle cara hace años. La invitación de RSVP para la boda nunca llegó para Mía ni para mí. Oficialmente, éramos fantasmas. No invitadas. Borradas. Pero no tenía intención de mantenerme alejada. No porque quisiera arruinar una fiesta, sino porque ese era el único lugar donde todos los involucrados estarían en la misma habitación: mi madre, mi hermana, Javier, la familia extendida, todas las personas que se habían beneficiado silenciosamente de mi silencio durante años. No le conté mi plan a mucha gente, solo a Mateo, a Sandra y, finalmente, a mi padre. Cuando le dije que iba a confrontar a mamá en la boda con pruebas, su primera reacción fue el pánico. Elena, vas a causar una escena, dijo. Humillará a todos. Ella ya me humilló a mí, repliqué con calma. Humilló a Mía. La diferencia es que cuando yo hable, estaré diciendo la verdad. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó con voz cansada: ¿qué necesitas de mí? La verdad, dije. Y cuando llegue el momento, necesito que no te interpongas entre nosotras. No esta vez. A medida que se acercaba el día de la boda, el nerviosismo en mi estómago luchaba con una rabia fría y concentrada en mi pecho. Imprimí cada documento que Sandra dijo que podría importar: estados de cuenta, capturas de pantalla del historial de la cuenta, facturas resaltadas de los proveedores y ese horrible correo electrónico sobre mi reserva universitaria, siendo utilizada para algo divertido. Los metí en una carpeta ordenada y la deslicé en mi bolso. La mañana de la boda, mientras me subía la cremallera de un vestido sencillo, nada llamativo, nada que pudiera ser interpretado como envidioso, me miré en el espejo y me di cuenta de algo. Ya no era la hija asustada, mendigando migajas de aprobación. Era una madre a punto de entrar en una habitación llena de gente que creía conocer la historia y mostrarles la real. Si toda tu familia estuviera reunida para celebrar mientras tu futuro se quema como combustible para su felicidad, ¿te irías en silencio o entrarías con la verdad? El lugar parecía sacado de una revista. Sillas blancas en filas perfectas, luces de hadas envueltas en los árboles, flores cayendo en cascada desde cada superficie posible. Era el tipo de boda sobre la que la gente publicaría durante semanas. Mientras Mateo y yo caminábamos por el sendero, podía sentir las miradas siguiéndonos. Se suponía que no debíamos estar allí. Y exactamente por eso había venido. Mi padre nos encontró cerca de la entrada, con la corbata ligeramente torcida y los ojos cansados. «Te ves hermosa», dijo, con voz tensa. «Gracias por venir». «Puede que no digas eso más tarde», repliqué, logrando una pequeña sonrisa sin humor. Tragó saliva con fuerza. «Diré la verdad si alguien me hace preguntas directas», prometió. «Te debo eso». La ceremonia en sí fue un borrón. Observé desde atrás cómo Isabel caminaba por el pasillo con un vestido que probablemente costaba más que mi coche, su rostro radiante como si el mundo nunca le hubiera presentado una consecuencia. Mi madre se sentó en la primera fila, con la barbilla en alto, irradiando satisfacción. Miré la parte de atrás de su cabeza, pensando en el correo electrónico donde bromeaba sobre mis ahorros. Mis dedos se apretaron alrededor de la carpeta en mi regazo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la multitud estalló en aplausos. Yo también aplaudí, pero no por las mismas razones. No estaba celebrando su unión.
Estaba reconociendo el momento antes de que todo cambiara. En la recepción, la música era alta, la comida era abundante y la barra estaba abierta. La gente reía, bailaba, hacía brindis. Mi madre se movía por la sala como una reina en su corte, aceptando cumplidos sobre lo espectacular que era todo. Al principio no se dio cuenta de mí, escondida cerca del borde de la sala con Mateo y mi padre. No tienes que hacer esto, murmuró Mateo a mi lado. Sí, tengo que hacerlo, dije en voz baja. El DJ invitó a todos a guardar silencio para los discursos. Isabel y Javier tomaron asiento en la mesa principal, flanqueados por mi madre y algunos amigos cercanos. Habló el padrino. Luego la dama de honor. Risas, tintineo de copas, lágrimas. Luego el DJ dijo, si alguien más quiere compartir unas palabras, ahora es el momento. Me levanté. La sala cambió. Las conversaciones se detuvieron. Unos pocos susurros se extendieron por la multitud. Caminé hacia el centro con el corazón latiendo en mis oídos, pero mis pasos nunca vacilaron. Me gustaría decir algo, dije, tomando el micrófono. El DJ, sintiendo el drama, me lo entregó con una sonrisa. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro cuando me vio. Elena dijo entre dientes. No es el momento. En realidad, repliqué con calma, es el momento perfecto. Verán, todos aquí han estado hablando de esta hermosa boda, de lo generosa que es mi madre por hacerla posible. Creo que merecen saber cómo la pagó. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía sentir cientos de ojos sobre mí. Isabel se movió incómoda, mirando a nuestra madre. La expresión de Javier se endureció. Elena, detente, espetó mi madre, su voz goteando advertencia. No arruines el día de tu hermana. Abrí mi carpeta y sostuve la primera página, un estado de cuenta bancario, ampliado e impreso claramente. Hace 18 años comencé, abrí una cuenta de ahorros a mi nombre y al de mi madre. Estaba destinada a proteger el dinero para la educación universitaria de mi hija. Cada turno extra que trabajé, cada devolución de impuestos, cada dólar extra fue a ese fondo. Caminé lentamente mientras hablaba, dejando que las páginas captaran la luz mientras las pasaba. Hace 6 semanas, esa cuenta tenía $199,000. Luego, una transacción, un retiro completo procesado por Carla. Señalé el papel hacia mi madre. Jadeos recorrieron a la multitud. El rostro de mi madre se había puesto pálido, pero intentó recuperarse. Este es un asunto privado, siseó. Te estás avergonzando a ti misma. No, dije suave pero claramente. Tú estás avergonzada porque estoy diciendo la verdad frente a las personas a las que querías impresionar. Sostuve otra página, una factura del lugar marcada como pagada. La línea de tiempo es muy clara. Justo después del retiro, se hicieron pagos a este lugar, al florista, al catering. Otra hoja, la cadena de correos del florista, impresa y resaltada. Leí en voz alta, no te preocupes por el costo, cariño. La reserva universitaria de tu hermana por fin sirve para algo divertido. Eso es lo que escribiste, mamá. La sala estalló en susurros. Alguien cerca del fondo murmuró, oh, Dios mío. Javier se levantó lentamente, con los ojos fijos en el documento. ¿Es esto real?, preguntó, con la voz tensa. ¿Usaste el fondo universitario de tu nieta para nuestra boda? La máscara de mi madre finalmente se resquebrajó. Hice lo que había que hacer por esta familia, espetó. Elena habría malgastado ese dinero en alguna universidad fuera del estado. Mía puede pedir préstamos. Esta boda es una vez en la vida. Mía, de pie junto a Mateo cerca de la parte de atrás, emitió un pequeño sonido de dolor. Mi pecho ardía. Ni siquiera nos invitaste, dije, mi voz temblando ahora, no de miedo, sino de furia. Robaste el futuro de mi hija, te lo gastaste en una fiesta a la que no éramos bienvenidas. Y te reíste de ello. Me volví hacia la sala. Todos ustedes deben saber que la generosidad que han estado elogiando salió de la educación de una niña y de los sacrificios de una madre soltera. Javier parecía enfermo. Carla dijo lentamente, ¿me dijiste que este dinero provenía de una cuenta conjunta con Elena? Ella intentó restarle importancia. Es todo dinero de la familia.
¿Qué importa de dónde vino? Su mandíbula se tensó. Importa si es robado. Esa palabra, robado, quedó suspendida en el aire como un veredicto. Mi padre dio un paso adelante entonces, con la voz temblorosa pero clara. Elena está diciendo la verdad, dijo. Esa cuenta era para la universidad de Mía. Carla lo sabía. Todos lo sabíamos. La sala volvió a cambiar. Ahora los ojos miraban a mi madre con algo más agudo que la curiosidad. Juicio. Asco. El rostro de Isabel se descompuso. Mamá, ¿por eso me dijiste que no invitara a Elena? ¿Para que no se enterara? Mi madre abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por primera vez, parecía acorralada, frágil, pequeña. Hice lo que tenía que hacer, susurró. Soy la única que siempre piensa en esta familia. No, dije, dejando caer el último papel sobre la mesa frente a ella, una copia de la demanda preliminar que Sandra había redactado, lista para ser presentada. Eres la única que piensa que sus deseos importan más que el futuro de los demás. La mayoría de la gente se habría detenido ahí, pero yo ya no era la mayoría de la gente. Miré a Mía, a Mateo, a mi padre, y luego a los invitados. Voy a llevar esto por la vía legal, dije. No dejaré que entierre esto bajo el drama familiar o la culpa, y no dejaré que mi hija pague el precio de la codicia de mi madre. Luego le devolví el micrófono al DJ, que parecía atónito. Por un momento, la sala quedó congelada. Luego todo se fracturó a la vez, voces que se alzaban, sillas que se arrastraban, Isabel llorando, Javier gritándole en voz baja a mi madre. Las luces de hadas todavía brillaban. La música todavía sonaba débilmente de fondo, pero la ilusión se había hecho añicos. Si estuvieras en esa sala, ¿te pondrías del lado de la mujer que pagó tu champán o de la que pagó con el futuro de su hija? Salí del salón de recepciones al aire fresco de la noche, con las manos todavía temblando mientras la adrenalina se drenaba lentamente de mi sistema. Mateo fue el primero en alcanzarme, rodeando mis hombros con un brazo. Estuviste increíble, dijo en voz baja. No gritaste. No te desmoronaste. Solo dijiste la verdad. Detrás de nosotros, el caos continuaba. Voces alteradas, pasos apresurados, alguien llorando a gritos. Probablemente Isabel. No me di la vuelta. Por primera vez en días, el nudo en mi pecho se aflojó. Un momento después, Mía me alcanzó. Tenía los ojos rojos, pero parecía más ligera. Hiciste eso por mí, dijo casi con asombro. Lo hice por las dos, repliqué. Pero sí, sobre todo por ti. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Incluso si nunca volvemos a ver $1 de ese dinero, susurró, me alegro de que ahora todos sepan quién es ella en realidad. En los días siguientes, las consecuencias fueron brutales. Mi madre me llamó una vez, dejando un mensaje de voz lleno de acusaciones. Era una desagradecida, dramática, cruel por humillarla. Insistió en que solo había intentado ayudar y que la familia no debería llevarse a los tribunales. Guardé el mensaje de voz. Sandra sonrió cuando lo escuchó. Esto deja muy clara su mentalidad, dijo. Sigue pensando que tiene derecho a tus sacrificios. A los jueces no les gusta la arrogancia cuando perjudica a los niños. Javier, por otro lado, llamó para disculparse. No lo sabía, dijo sinceramente. Me dijo que había estado ahorrando durante años para sus 2 hijas, y que tú habías aceptado que el dinero se destinara a la boda. Nunca lo habría aceptado si hubiera sabido la verdad. Le creí, sobre todo porque había pasado la recepción con cara de querer meterse debajo de la mesa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La boda ya ha pasado. El dinero se ha ido. No todo, dijo, sorprendiéndome. A algunos proveedores aún no se les ha pagado por completo. Y si tu caso sigue adelante, bueno, Carla podría no ser la única que se enfrente a preguntas sobre tergiversación financiera. Ahí estaba de nuevo. Esa insinuación de que esto podría derivar en el ámbito penal. Unas semanas después, la demanda se presentó oficialmente, Elena contra Carla, buscando la restitución de los $199,000 más daños por angustia emocional y enriquecimiento injusto. El chat familiar explotó cuando la notificación llegó al buzón de mi madre.
La mitad de los parientes se pusieron de su lado inmediatamente, repitiendo sus frases sobre sacar los trapos sucios al sol y la falta de respeto. La otra mitad guardó silencio públicamente, pero me enviaron mensajes privados. Ella también se llevó mi fondo para la universidad en su día, solo que no tanto, confesó un primo. Otro escribió, siempre ha tenido favoritos. Me alegro de que alguien finalmente haya puesto un límite. Mi padre terminó quedándose con un amigo por un tiempo. Dice que la traicioné por no pararte los pies, me dijo. Pero pasé 30 años viéndola herir a la gente y llamándolo amor. Estoy cansado, Elena. No sabía qué pasaría con su matrimonio, pero por primera vez, creí que mi padre podría finalmente elegir la paz por encima de la proximidad. La mediación fue tensa. Mi madre llegó con un atuendo cuidadosamente elegido, el pelo impecable, los ojos fríos. Sin embargo, parecía más pequeña, como si parte del aire se hubiera escapado de su ego desde la boda. Ofreció un acuerdo parcial al principio, tratando de presentarlo como un malentendido. Devolveré parte del dinero con el tiempo, sin intereses, dijo. Podemos establecer un calendario. No hay necesidad de alargar esto en los tribunales. La voz de Sandra era suave pero inflexible. Restitución total, replicó. Más, al menos, alguna compensación por el tiempo perdido y el daño emocional a Elena y mía. Su clienta no pidió prestado este dinero. Lo trató como si fuera suyo. Mi madre no dejaba de mirarme como si esperara que yo cediera, que me ablandara, que dijera, está bien, mamá. Sigamos adelante. No lo hice. Finalmente, cuando el mediador salió brevemente de la sala, se inclinó hacia adelante y susurró, ¿de verdad estás dispuesta a destruir a tu propia madre por dinero? La miré fijamente a los ojos. Tú destruiste el futuro de mi hija por una fiesta, dije. Esto ya no es por dinero. Es por las consecuencias. Al final, enfrentada a la solidez de nuestra documentación y a la amenaza inminente de un juez que podría ser mucho menos paciente con ella que un mediador, cedió. El acuerdo le exigía liquidar algunos activos, pedir un préstamo y reducir drásticamente su estilo de vida. La casa de la que una vez se jactaba en cada reunión familiar salió al mercado. Los bolsos de diseñador desaparecieron. Lloró públicamente por su hija desagradecida, que la forzaba a la ruina financiera, pero en privado, pagó. Cada pago se transfería a una cuenta dedicada solo a mi nombre, con Mía como única beneficiaria al cumplir los 21. Esta vez, no había firmas conjuntas, ni lagunas, ni lugar para malentendidos. La primera vez que inicié sesión en la nueva cuenta y vi el saldo volver a subir, sentí algo que no me había permitido en semanas, esperanza. Llevaría tiempo, intereses y una planificación cuidadosa. Pero había una posibilidad real de que Mía aún pudiera ir a la universidad de sus sueños. Cuando le dije que el caso estaba resuelto, me miró fijamente durante un largo momento. Entonces, tuvo que vender su casa, esa de la que siempre presumía. Asentí. Las acciones tienen consecuencias, dije. Incluso para las abuelas. Mía se quedó callada, y luego dijo en voz baja, no siento pena por ella. ¿Eso es malo? Negué con la cabeza. No, eso es honesto. Meses después, de pie en el futuro campus de Mía durante una visita de orientación, la observé dar una vuelta lenta, asimilando los edificios, la energía, la vibrante posibilidad en el aire. Realmente lo estamos haciendo, susurró. Después de todo, de verdad estoy aquí. Apreté su mano. Lo estás, dije. Porque te lo ganaste. Y porque esta vez no dejamos que nadie más decidiera lo que valías. En cuanto a mi relación con mi madre, nunca se recuperó realmente. Mantuvimos un contacto mínimo. Mensajes educados en festividades. Actualizaciones ocasionales a través de mi padre. Ella todavía le dice a quien quiera escuchar que la llevé a los tribunales por un malentendido. Pero las personas que importan saben la verdad. Y lo que es más importante, yo también la sé. Solía pensar que ser una buena hija significaba absorber el daño y llamarlo amor, perdonar sin límites, sacrificar hasta que no quedara nada. Ahora sé que no. Ser una buena madre significaba enfrentarme a mi propia madre para proteger a mi hija. Incluso cuando fue complicado, incluso cuando dolió, incluso cuando la gente juzgó. Especialmente entonces.
Si tus padres te demostraran una y otra vez que su comodidad importa más que tu futuro, ¿seguirías perdonando? ¿O finalmente les enseñarías lo que son las consecuencias?